Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo usar viga G con la ayuda de este ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar al programa con ayuda de esta tecla, la naranja, y vamos a presionar el botón 2 para que nos muestre la librería. Ahora vamos a viga G y luego otra vez en F1. Ahora vamos a presionar F2 y vamos a introducir la longitud total de la viga. Entonces es 24.5. Enter. En rigidez vamos a poner 1. Ahora vamos a poner el apoyo inicial y el apoyo final. En este caso no hay, entonces sería voladizo. Entonces vamos a poner F1 y el voladizo en F6. Ahora vamos a ir poniendo los apoyos. Entonces lo hacemos con F1. Y aquí nos muestra los diferentes tipos de apoyos. En nuestro caso sería este F1 y vamos a ir poniéndolos de acuerdo a las distancias. El primero estaría a 10 metros, entonces ponemos 10. Ahora vamos a poner el segundo, que estaría a 15, y el último estaría a 23 metros. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos para poner las cargas, que lo haríamos con F2. Bueno, como esta es una carga trapezoidal, lo vamos a hacer por partes. La primera parte sería este triangulito que hay acá. Entonces iniciamos, vamos a presionar la tecla F3 porque es una carga distribuida y vamos a poner la primera carga, que en este caso sería 0, y está a una distancia 0. Ahora vamos a poner la segunda carga, que vendría siendo esta que está acá, que sería 30. Y la segunda distancia sería 1 metro. Ahora vamos a la siguiente, y el siguiente sería este rectángulo que hay acá. Entonces empezamos con la primera carga, que sería 30. La primera distancia sería 1 metro, 1. Y la segunda carga vendría siendo esta de acá, 30. Y la segunda distancia sería la sumatoria que hay hasta ese punto. Vendría siendo 9. Listo. Ahora vamos al siguiente triangulito. Entonces volvemos otra vez a F3. La primera carga sería 30. La distancia inicial vendría siendo 9. La segunda carga vendría siendo 0 para que baje a una distancia de 10. Bueno, vamos a poner la siguiente carga. Entonces vamos a F3 y continuamos poniendo la primera carga, que es 35, a una distancia de 10. La siguiente carga vendría siendo 35 también, y la distancia 15 es la sumatoria que hay hasta ese punto. Ahora vamos a poner las cargas que son puntuales y lo hacemos con F1, con la flechita que está bajando. Entonces la primera carga sería de 40. Le damos enter y nos pide la distancia que hay hasta ese punto. Entonces es la sumatoria que hay hasta ahí, que vendría siendo 19. Ahora la segunda carga puntual es de 30 y está al final de la viga, es decir que es 24,5 la distancia. Ahora vamos a irnos a F6 y otra vez F6
que vendría siendo este OK para que nos resuelva la viga. Ahí ya no la resolvió, le damos OK. Guardar datos, en mi caso no los voy a guardar. Y ahora nos muestra este menú donde acá podemos encontrar el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Entonces, para entrar al diagrama de cortante, presionamos esta tecla F1 y nos despliega este menú. Ahora vamos a F2 en plot. Y para que nos muestre los valores del gráfico, vamos a F3 y luego a F2. Ahora con estas flechitas podemos ver los valores del gráfico de cortante. Ahora si queremos ver el otro gráfico, el gráfico de momento, nos vamos a F6 o de nuevo F6, acá de nuevo F6 y luego pues nos iríamos a F2, que es donde está este diagrama, y como en el caso anterior también en plot F2 y lo mismo. Aquí ya podemos ver los valores del gráfico de momento. Espero haberles ayudado y no olviden suscribirse y activar la campanita.